Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar ahí presentes. Esta es otra charla comercial que organiza la Cámara Argentina de Productores de Pecan, y hoy está presente, técnicos de la empresa FFO que producen enmiendas, sustratos, abonos biológicos orgánicos. Y bueno, el ingeniero Andrés Gutiérrez va a ser el encargado de dar la charla técnica, pero el ingeniero Joaquín Fidalgo ahora va a hacer una pequeña introducción de la empresa. Así que, Joaquín, te cedo la palabra, bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por permitirnos ofrecerles una herramienta que para nosotros va a ser muy importante para ustedes para poder incorporarla al manejo. Yo simplemente lo que les voy a decir es que FFO es un laboratorio de industria nacional. Elaboramos un solo producto que es una enmienda biológica líquida, un consorcio de microorganismos naturales que se obtienen en un proceso natural que dura 1 año y medio y tiene una calidad garantizada que se afinó con la Universidad Nacional del Litoral. Este consorcio lo que hace aplicado en los cultivos es optimizar todos los procesos que hace la planta, desde el desarrollo radicular, la brotación, el crecimiento, optimiza la nutrición y ayuda en condiciones de estrés, la planta se expresa mejor, y también activa la defensa de la planta para lo que son los ataques de enfermedades e insectos. Hemos trabajado o venimos trabajando con varias universidades, la Universidad Nacional del Litoral, la de Entre Ríos, la de Santiago del Estero, la de La Pampa, la del Comahue, la de Tucumán, y con varios INTAs también. Todos estos trabajos están disponibles en la página web, que la pueden visitar, es www.ffo-mediosa.com.ar. Allí pueden visitar y obtener más información. Pero bueno, lo más importante acá es que Andrés les pueda contar qué pueden esperar ustedes si lo aplican en sus nogales pecan. Andrés es ingeniero y es productor también, que hace más de una década que utiliza FFO en su propio cultivo y bueno, lo recomienda también para producciones ahí en la zona de Cuyo. Así que si te parece, Andrés, te dejo a vos para que le puedas explicar mejor todas las cuestiones técnicas. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Soy el ingeniero Andrés Gutiérrez. Lo que vamos a exponer es lo que nosotros venimos probando hace más de una década en cultivos de plantaciones de nogal, de frutales, y también hay parte hortícola que no la incluimos, pero bueno, siempre la información está disponible, como decía Joaquín. Esta enmienda biológica o complejo microbiano la empezamos a utilizar hace alrededor de unos 12, 13 años para unas plantaciones orgánicas, para producción orgánica. Luego seguimos desarrollándolo en otros cultivos y, o sea, fue en nogal primeramente, y luego fue en otras plantaciones, y hoy en día el 95% de la enmienda biológica se utiliza para plantaciones convencionales, y ya vamos a ver por qué. Bueno, la composición de esta enmienda biológica, esta enmienda está compuesta, es un complejo microbiano, que es lo que se llama hoy en día, se cita a nivel mundial, ya sea para diferentes trabajos del suelo, en plantas, en ambiente. Está compuesta por un grupo de bacterias, alrededor de 14 especies de bacterias, y alrededor de 4 especies de hongos, que tienen diferentes funciones. Entre las bacterias que encontramos bacterias PGPB o bacterias promotoras del crecimiento. Nosotros en esto hemos venido desarrollando ensayos, todos los años realizamos ensayos para ver si se puede mejorar la aplicación o la composición del producto. Y todos los años realmente nos llevamos sorpresas con las respuestas en lo que es calibre, en lo que es producción, como vamos a ver enseguida.
Bacterias promotoras de crecimiento es un producto que anda muy bien porque no es un producto hormonal en sí, no es una hormona, ya sea a base de algas o sintética, sino que es que lo que hace es elevar el nivel hormonal del momento de la planta. O sea, si la planta está en una situación de división celular, vamos a tener mayor cantidad de citoquininas. Si está en el crecimiento celular, va a ser de auxinas. Si está en elongación, va a ser de giberelinas. Pero lo que genera este producto es un aumento de ese equilibrio hormonal, porque no es que yo necesito una hormona o la otra o la otra. Lo que yo necesito es un aumento del equilibrio hormonal. Y eso es lo que genera este producto en los diferentes cultivos, con estas bacterias de crecimiento. Luego tenemos bacterias reguladoras del estrés. Hoy en día que tanto se habla del estrés en las plantas, esto es muy importante porque la planta siempre está trabajando al 100%. Y al trabajar al 100% siempre la planta es más eficiente en la toma de nutrientes, en el procesado de los nutrientes, en la translocación de nutrientes. Y si ustedes se basan en la teoría de la trofobiosis, que es de la teoría de la síntesis y degradación de proteínas para entender la dinámica de las plagas en un cuartel, ya sea orgánico o convencional, ustedes van a ver que es fundamental las situaciones de estrés. Por las situaciones de estrés, la planta empieza a generar una degradación de proteínas y de azúcares complejos a sustancias más simples, ya sea como amidas, aminoácidos o azúcares simples. Y justamente esos productos intermedios o más chicos, digamos, de cadena más corta, son los que generan fragancias, que son los que atraen a plagas o enfermedades. Hoy en día está discutido si esa fragancia se produce para que la plaga desintoxique a la planta o que la planta la produce por una situación de estrés y que es lo que le genera este problema. Bien. Entonces, muy importante esto regular el estrés porque nos saca del ciclo del etileno y nos lleva al ciclo hormonal normal para que la planta siga al máximo en lo que es división celular o en lo que esté haciendo en su determinado momento. Todas estas bacterias son endófitas, o sea, trabajan dentro de los gases vasculares de la planta normalmente, son naturales de la planta. Y esto es muy importante porque cuando yo realizo una aplicación, yo luego de pasar entre 2 y 3 horas, el producto está dentro de la planta, porque es sistémico e intracelular. Al estar dentro de la planta, a mí significa que por lo menos 15 a 20 días yo estoy protegido, por más que llueve o ocurra alguna condición predisponente de humedad o temperatura para el desarrollo de plagas o enfermedades. Bien. Estas bacterias también actúan en el sistema de defensa de la planta, sobre todo para lo que es enfermedades, más allá que una de las bacterias que tiene es Bacillus thuringiensis y controla eficazmente algunos lepidópteros como Grafolita u otros más, no así en Carpocapsa que no hacen control del 100%, pero sí en muchos, o polilla del tomate, por ejemplo, y actúa justamente controlando estas plagas. Y las especies de hongos actúan principalmente en el control de plagas. Son hongos entomopatógenos que controlan muy bien lo que es pulgón, arañuela o insectos chupadores o masticadores o raspadores. Nosotros hemos tenido efectos muy buenos en el control de estas plagas, inclusive la gran diferencia que se produce es que ante el control de un pulgón o una arañuela o una cochinilla en olivo, por ejemplo, o un piojo de San José en nogal o en cualquier frutal, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que se produce primero que nada un parasitismo. Y por más que, por ejemplo, la cochinilla esté muy cubierta porque generan una capa cerosa en su exoesqueleto para poder protegerse de los insecticidas o de los aceites que nosotros apliquemos, esa capa no es suficiente para el FFO, porque el FFO al ser sistémico, el insecto cuando chupa la savia queda parasitado. ¿Cuál es la dinámica que vamos a ver nosotros? Que empezamos a ver que en vez de la hoja se empieza a llenar, o en la brindilla se empieza a llenar o de cochinillas o de pulgones. ¿Por qué? Porque la plaga se da cuenta que está parasitada y empieza a dejar descendencia. Esta descendencia, que es muy numerosa, usted la va a ver, pero ¿qué pasa? Primero que esa descendencia no hace daño. Usted la ve, pero va a ver que el foliolo o la brindilla no va a tener el daño característico que produce esa plaga. Bien, no genera sustancias melosas el pulgón, no genera más avance de la cochinilla, ni deformación de las hojas,
no genera todo este tipo de problemáticas. Eso es muy importante y un ensayo que realizamos junto con otro colega en el Alto Valle del Río Negro y en conjunto con plantaciones de nogal en la zona del Valle Duco y en la zona de Merlo, San Luis, fue que en diferentes frutales, fue que en plantaciones de manzanas, sobre todo, que se iban a arrancar por el ataque excesivo de piojo de San José y que no teníamos insecticida que lo pudiera controlar, logramos controlar el piojo de San José y por el parasitismo que genera, y a la vez esto generó, como vamos a ver en fotografía enseguida, un rebrote de la parte media y basal de la planta, donde se produce la mayor cantidad de fruta, y esto genera un rejuvenecimiento de la planta, disminuyendo la incidencia de la plaga o la enfermedad, y me mantiene el cultivo productivo durante más tiempo. Otra cosa muy importante, a diferencia de algunos de otros productos más convencionales, es que esto, en el caso de plagas como pulgón o arañuela, el parasitismo que genera y que se genera en las sucesivas generaciones de la plaga, por supuesto esto requiere mucha observación, mucha medición, va a generar que la plaga pase a ser de primaria a secundaria con el correr del tiempo. Bien, generalmente en el primer año ya ocurre eso, y en los años posteriores el productor va a decir, no, la plaga no me apareció. La plaga apareció porque el vecino curó 2 o 3 veces con endosulfano, con cómeto, imidacloprid, o abamectina, o lo que necesite. Bien, lo que pasa que la plaga en nuestro cuartel, donde nosotros estamos curando con el FFO, se va a mantener como una plaga secundaria. No va a realizar los daños como una plaga primaria, ni va a tener el efecto rebote que por ahí producen los insecticidas, que yo lo curo, y lo que no se mide es que yo lo primero que mato son todos los controladores biológicos. Luego mato la plaga por una capacidad de resistencia, capacidad de reproducirse, capacidad de resistir el insecticida, por una selección muy fuerte que yo realizo. Entonces lo primero que se me va a disparar apenas tenga condiciones va a ser la plaga. Bien, porque naturalmente lo primero que dispara es la plaga. Luego aparece el control biológico, pero aparece cuando tiene suficiente comida. Pero si yo mato al control biológico, la plaga se va a disparar y cada vez va a ser más difícil controlarla por un tema de que estoy haciendo las cosas, una selección muy fuerte a plagas más resistentes. Como ocurre con las malezas, es igual, la maleza es resistente a los herbicidas. Bien, ¿qué es lo que nos generan estos hongos y bacterias? Esto es la diapositiva anterior, disculpen. Este producto penetra la planta sin ningún tipo de problema, por más que tenga serosidad en la hoja o tenga algún tipo de defensa generalmente para la evapotranspiración, pero penetra esas capas, se mueve en forma sistémica e intracelular. Por eso es muy bueno el control que realizamos sobre insectos masticadores y chupadores a través del parasitismo que generamos. Aparte del parasitismo, algo muy importante para citar en el tema de plagas, es que aparece una gran cantidad de efectos de controladores biológicos. Por más que la finca sea convencional, en el caso de pulgón aparece la vaquito mariquita, que es benéfica. En el caso por ejemplo, Carpocaps aparece trichograma o Mastrus ridibundus, se potencia su efecto. En el caso de arañuela aparecen controles biológicos, aunque no están totalmente identificados todavía. Es muy importante el efecto que tiene sistémico esta planta. Nosotros lo probamos cuando lo empezamos a probar hace muchos años, lo estábamos haciendo en una plantación de nogales, justamente, y entre medio el productor había plantado zapallo para industria, el híbrido Aconcagua, que anda muy bien, y el híbrido había un rodal donde teníamos un ataque muy fuerte de nematodes en el nogal y en el zapallo. Y lo que nosotros hicimos fue hacer 2 curaciones en el zapallo, y nosotros inmediatamente en el zapallo pudimos recuperar la planta. Y no es que el producto sea nematicida, lo que hace este producto es inhibir el crecimiento de los nematodes por la producción de sideróforos en raíces, y que son sustancias que inhiben el crecimiento de plagas y enfermedades del sistema de defensa natural de la planta, perdón. Y esto generó que la planta, por más que tuviera ataque de nematodo, el crecimiento de raíces era mayor que el ataque de los nematodos.
Entonces yo genero un sistema hormonal normal para que la planta crezca bien y produzca bien. Bien, esto es muy importante el ensayo que pudimos realizar. Con esto, esto es lo que yo le decía también, entonces al tener una raíz trabajando más activamente y que inclusive se empieza a relacionar con hongos y bacterias de suelo, porque como vamos a ver nosotros también hacemos aplicaciones en suelo, entonces empieza a haber una mayor expansión radicular para la toma de nutrientes. Y esta expansión radicular también se aumenta por su relación que genera con micorrizas vesículas auriculares, con tricodermas que las induce, con bacterias de suelo. Todo esto genera una simbiosis que a través de una relación eléctrica, está demostrado, aumenta la capacidad de toma de nutrientes de forma selectiva, ya sea magnesio, potasio, zinc, boro, lo que necesite la planta. Y sobre todo lo vemos eso cuando lo aplicamos en suelo, cuando tenemos que tomar nutrientes que muchas veces están ocluidos, o sea, nutrientes, por ejemplo, un fósforo en condiciones altas de pH, entonces generalmente precipita como fosfato calcio, fosfato de magnesio, entonces empieza a estar disponible para la planta y cómo lo corroboro a través de los análisis foliares, ¿bien? Y lo que también aumenta en forma significativa es la eficiencia de uso de esos nutrientes, porque como les decía anteriormente, al estar en un proceso continuo de síntesis de proteínas en vez de degradación, todos esos nutrientes son utilizados en forma íntegra. Bien, y en un equilibrio que es lo que maneja a través de la reacción de la planta con estos complejos microbianos. Otro efecto muy importante que también nos llamó mucho la atención, que en aplicaciones, en ataques de enfermedades de hongos de suelo como Fusarium o como Phytophthora o Pythium, nosotros vimos que nosotros sin saberlo hacíamos aplicaciones foliares para el control de enfermedades foliares o el control de o poder parasitar pulgones o arañuelas. Entonces lo que vimos que se empezaba a disminuir en un año, se disminuía el 10% de la incidencia de estas enfermedades, de estos hongos de suelo, sobre la planta. ¿Y por qué? Porque pudimos empezar a medir que tienen una muy alta sinergia, una muy alta sistemia dentro de la planta, por más que sea una planta leñosa que tiene 7 metros de altura. Bien, entonces eso nos llevó a empezar a hacer ensayos para poder aplicarlo ya sea por goteo o chorreado en los pics radiculares, antes del brote y en la parada de crecimiento de verano, generalmente en enero, depende de la zona, y tuvimos efectos muy beneficiosos para evitar la mortandad de plantas, que varía mucho sobre la sensibilidad de cada pie, por supuesto. Como les decía, este complejo microbiano mejora el nivel hormonal de la planta. Al mejorar el nivel hormonal, y siempre nosotros recomendamos, lo mejor es arrancar entre el otoño y esta época, midiendo las reservas, midiendo cómo está mi planta a través de análisis, pero al mejorar el crecimiento radiculares, que es la cabeza de mi planta, donde se desarrolla todo el sistema hormonal para el crecimiento en la primavera de la planta, en brotación, crecimiento, cuaje y crecimiento de frutos, es muy importante el manejo de las raíces en este momento. Entonces, ¿cómo lo hago? Mejorando el nivel hormonal de mi planta, como a través de la aplicación de estos productos, ya sea por fertirriego o chorreado en suelo, como hacemos en algunas quintas que no tenemos sistemas por goteo o microaspersión. Esto funciona muy bien porque al activarse mi raíz en una forma bastante más superior de lo que si no le aplicamos nada, genera una mayor potencialidad de crecimiento de mi planta. Porque ustedes bien saben que si la planta no está bien regada y bien estimulada en invierno, la planta va a crecer en primavera, como si estuviera con faltas de horas de frío, ¿bien? Con un descrecimiento desparejo, con diferentes momentos de cuaje, y esto lleva a diferentes calibres y lleva a diferenciales de presión eso. Entonces es muy importante el manejo en invierno y en otoño. Y este nivel hormonal, nosotros sobre todo en aplicaciones otoñales lo vimos porque lo que hace, como yo les decía, es mejorar el nivel hormonal. Generalmente en otoño ustedes lo que tienen es el fin de llenado del fruto y aparte la translocación de reservas hacia las yemas, tronco y raíces. Y esto es muy importante porque dependiendo del llenado de las yemas que yo tenga en mi plantación, va a ser el potencial productivo de mi quinta. Porque la yema es como una batería, si está poco llena va a producir hojas, una nuez, si está con mayor cantidad de reservas va a producir 2 nueces, si no 3, si no 4,
y puede llegar a producir racimos, y esto es lo que nos produce saltos productivos muy significativos, de alrededor del 65-75%, como estamos teniendo en nuestra zona, y es lo que todos buscamos para poder producir mayor cantidad y calidad, y así poder mejorar nuestras producciones. También produce sustancias antibacterianas, nosotros lo usamos mucho para controlar enfermedades bacterianas a nivel foliar. Funciona tan bien en diferentes cultivos como si fuera cualquier fungicida que tiene sistemia de forma sintética, que sea sintético. Entonces estamos teniendo efectos acoplados, o sea, estamos teniendo efectos de control de enfermedades con bioestimulación, y eso nos va reduciendo los costos, como vamos a ver más adelante. Posee una gran cantidad de micronutrientes, y esto más allá de que nosotros, esos son micronutrientes, como los que nombra ahí en la filmina. Estos nutrientes, yo creo que el mayor uso que hace la planta, que lo hemos podido corroborar, es justamente cerrar todos estos procesos de síntesis de proteínas o de azúcares y evitar que haya degradación, y con eso ataque de plagas y enfermedades. Disminuye mucho la incidencia de insectos chupadores, masticadores y raspadores, como decimos. Un caso que no nombré también a través de esto es el caso de la grafolita y varios lepidópteros que atacan cultivos, o por ejemplo la polilla del tomate o los gusanos cortadores. Esto tiene un muy buen efecto porque al morder la plaga, el cultivo, es parasitada y esto genera la inmovilización y el posterior control de la misma. Otra cosa muy importante que nosotros hemos visto sobre todo en cultivos de viñedo y en nogal también, es el periodo de carencia, porque muchas veces como las condiciones climáticas nos varían los momentos de cosecha, a través de la aplicación de esto nosotros podemos estar aplicando sin saber si cosechamos en una semana, en 2 días o dentro de un mes. Bien. Y en cultivos más complicados como viñedo es muy importante para poder controlar este tipo por ejemplo, de podredumbres o de enfermedades foliares o algún ataque tardío de pulgón si hay temperatura. Y esto del periodo de carencia también es muy importante porque aunque hoy en día se está utilizando muchísimo el FFO en barrios privados, porque la gente quiere tener sus plantas sin contaminantes o que pueda estar el perro o sus hijos jugando luego de la aplicación inmediatamente. Y esto también es importante para el manejo de los operarios en campo, por supuesto. ¿Cuáles son los efectos sobre la planta, más allá de los que venimos nombrando? Estimula el desarrollo radicular, esto es muy importante como les decía, y la brotación uniforme, lo que nos va a dar un cuaje uniforme, y esto nos va a dar mayor calidad frutal, que lo tenemos que acompañar, por supuesto, con la nutrición para poder obtener un buen resultado. Disminuye el uso de pesticidas, como yo le decía. ¿Por qué? Justamente porque en las plagas y enfermedades no tengo el efecto rebote que sí tengo por ahí con los productos convencionales. Inclusive en zonas con muy alto ataque de enfermedades bacterianas o fúngicas de Catamarca, por las altas precipitaciones, nosotros hemos logrado reducir la cantidad de aplicaciones, primero porque la plaga queda parasitada, y segundo porque por más que llueva, el cultivo ya está dentro de la planta y dura los 15-20 días que hace efecto, y que generalmente por el costo se vuelve a aplicar por un tema de que prefieren tenerla bien estimulada la planta sin ninguna situación de estrés y eliminando cualquier residuo de plaga o enfermedad que quede. Como les decía, mejora el cuajado y la calidad de los frutos. Nosotros hemos tenido aumentos significativos en viñedos de alrededor del pasar de 7.500 kilos, pasar a 11.500 kilos. En el nogal pasar de lotes de 2.500 kilos a 4.500 kilos, 4.600 kilos. Entonces, y sin aumentar la cantidad de aplicaciones o la cantidad o sobre todo los costos los costos anuales de producción. Es un muy potente bioestimulante, nosotros lo hemos comprobado con muchos estimulantes del mercado, y en relación costo-beneficio es un producto que siempre está por debajo de los costos, más allá de que hace otros efectos, como les decía, sobre el control de plagas y enfermedades. En plantas que muchas veces están envejecidas y la parte basal se tiende a secar, la brindilla tiende a secar si no dura lo que tiene que durar por falta de iluminación, que uno lo puede medir a través del tamaño del foliolo de la hoja.
en la parte basal de la planta respecto a la parte apical o a través de análisis foliares, y esto se corrige principalmente con las podas. Pero la poda muchas veces no termina, lo que nos va a mejorar es la iluminación o la penetración de los productos en la curación y el mojado, por supuesto, de la planta. Pero sí nos genera en yemas dormidas, en yemas adventicias de la madera vieja inclusive, brotes, como vamos a ver enseguida, y esto nos genera que en vez de irse la planta hacia arriba, porque lo único que está buscando es luz para arriba, generemos una buena entrada de luz, ya sea en copa o en eje, y con esto generar que la mayor producción de nuestra quinta esté en la parte baja de la planta. O sea, yo tengo una estructura lo más chica posible, produciendo la mayor cantidad de fruta, siempre respetando, según el suelo, las distancias entre hilo y las distancias entre plantas en mi cultivo. Bien. Como les decía, uniformiza la brotación y la translocación otoñal, eso sobre todo en años que nosotros tenemos faltas de horas de frío, que varía mucho con la variedad, nosotros lo aplicamos tempranamente para poder generar como que rompe un poco la dominancia apical que se produce en la rama y en la planta y me genera una brotación más uniforme. No es un producto para eliminar horas de frío, bien, no es un Dormex. En análisis que se han realizado a través de, como decía Joaquín, a través de la Universidad Nacional del Litoral, se mide un aumento de clorofila del 11% a través del SPAD Minolta y una producción de materia seca del 13%. Y llegamos a los aumentos de producción. Esto nos lleva, en épocas otoñales, a que hay una demorada en la entrada en la senescencia foliar o en el amarillamiento de las hojas. ¿Por qué? Porque la planta se mantiene más sana y más vigorosa durante más tiempo. No significa que la planta esté más sensible a las heladas, que es lo que muchas veces la gente tiene miedo. No es que la va a generar un brote en una época ya entrando al peligro de heladas, viene una helada temprana. Entonces lo que nos va a generar es que la hoja trabaje durante más tiempo y más reservas mande hacia la brindilla, hacia la yema, hacia la madera o hacia las raíces de la planta. Hemos visto sí un aumento importante, como les decía, de controladores biológicos, muchos no medidos todavía, y otro factor muy importante que hemos medido y que estamos teniendo muchos problemas en fruticultura, en nogal, en pecan, en varios cultivos, es el golpe de sol. El golpe de sol, que antes era, que es una quemadura que produce el sol por exceso de temperaturas, cuando superan los 35 grados, más o menos 38 grados, y la fruta no está cubierta por hojas para que la protejan. Entonces este problema se está haciendo cada vez más abusado y en nogales nosotros también hemos visto ese problema sobre la fruta y produce una desvalorización del fruto comercialmente. Bueno, de este tema ya varios hemos hablado. Es muy importante la mejora del calibre. El reemplazo de fungicidas es muy importante porque estoy haciendo un doble efecto de control de enfermedades y plagas y estoy haciendo un efecto también de bioestimulación de la planta de forma bastante continua, más allá que no se aumenta la cantidad de aplicaciones respecto a si usara un fungicida. Entonces ahí genera una reducción bastante importante de costos, siempre aumentando la producción. En situaciones de estrés, cuando tengo situaciones de estrés, ya sea estrés térmico por calor o frío, como vamos a ver fotos enseguida, estrés hídrico o estrés por golpe de sol o cualquier tipo de estrés, o por ejemplo por intoxicación por algún herbicida que se aplicó en un momento que había brisa y se levantó, o un insecticida en mala dosis, o un abono en mala dosis, esto genera que la planta se vuelva rápidamente, se desintoxique y salga del ciclo del estrés, como decíamos, del ciclo del etileno, y se vuelva a su ciclo hormonal normal, en cuanto en un tercio del tiempo que demoraría de forma natural. Entonces yo estoy ganando mucho tiempo en que mi planta vuelva a crecer, vuelva a producir, y en nogal es muy importante porque los periodos en que nosotros tenemos desde cuaje hasta crecimiento de frutos son muy cortos para aplicar la nutrición correcta, la sanidad correcta y poder llegar a buen término con mi cosecha. Mejora mucho el color y el tamaño de la hoja. Esto nos ayuda en lo que decíamos recién en el asoleado y aparte en un mayor trabajo de las hojas y en la producción de fotosintatos para el crecimiento de mi planta, el crecimiento de mi fruta y el llenado de mi fruta.
Lo de nematodes lo citamos. Y en el tema de cochinillas, bueno, es muy importante eso, nosotros lo hemos probado en diferentes cultivos, en olivos, en diferentes frutales, han dado muy bien el control justamente porque por más que la cochinilla sea algodonosa en viñedo, cochinilla polina en olivo o la cochinilla del pecan, como el producto es sistémico y la plaga lo absorbe al chupar la savia, al inyectar su estilete para chupar la savia, queda inmediatamente parasitada. Y esto genera que la plaga, por más que se reproduzca, como veíamos el otro día en un cultivo, no está haciendo el daño. Uno lo ve al cultivo, uno tiene que ver el folión en vez de la hoja donde vea la plaga, y después de ver esa cantidad de plaga, tiene que ver en horas de alta temperatura la movilidad y si está alimentándose o no. Usted van a ver que la movilidad es reducida, van a empezar a ver que hay parasitismo, que por ejemplo la cochinilla se queda quieta y se muere, o si uno pasa el dedo, en vez de estar rojo verdoso, está un color oscuro, como si fuera un tinte, porque está muerta. En el pulgón van a ver, como vamos a ver en fotos enseguida, que en vez de estar verde o negro bien ágil, se va a empezar a poner más pálido y se va a quedar más quieto. Por más que deja mucha descendencia, capaz que tenemos 30 pulgones en una colonia, en un en vez de hoja, nosotros vamos a ver que no hay movilidad y cuando uno ve el cultivo un poco más de afuera, más apartado, va a ver que no hay daño en planta. Bien, ni siquiera hay, no hablemos de que se vea el brillo en hoja, por la exudación de los pulgones que realizan de la savia, el exceso de savia azucarada, pero no van a haber daño en la planta, ¿bien? Por eso es muy importante la observación constante. Y otra cosa muy importante también es la desintoxicación, ya sea de herbicidas, lo puse ahí, pero también puede ser de abonos aplicados de forma muy excesiva, como hemos solucionado hace poquito un problema en ajo. Entonces, ¿por qué? Porque justamente nos desintoxica la planta y nos la vuelve al ciclo y nosotros no perdemos tiempo para que ese cultivo empiece a llenar rápidamente su fruto, rápidamente su tubérculo, su bulbo o el fruto que sea, porque vuelve rápidamente a la situación hormonal normal y no está estresada la planta. También lo usamos mucho en frutales en lo que es el trasplante. ¿Y por qué? Porque cuando yo pongo un frutal no lo pongo por 6 meses, lo pongo por 15, 20, 30 o 40 años, dependiendo del sistema que yo haya diseñado, ¿bien? Si un sistema de corto plazo o largo plazo. ¿Qué hacemos generalmente con las raíces una vez que se destapa la raíz? Generalmente los cultivos son a raíz nueva, o si viene en maceta también se puede realizar a través del mojado de raíces. Se sumerge en una solución al 50%. ¿Cuánto tiempo? 15, 20 minutos. No hace falta más de eso. Lo que yo genero es un recubrimiento de mis raíces con hongos y bacterias que lo que van a hacer es proteger, primero generar un crecimiento y establecimiento más rápido del cultivo en la plantación, ¿bien? Luego genera una protección de raíces contra plagas y enfermedades que se encuentran generalmente en suelo. Por ejemplo, el Fusarium es una enfermedad cosmopolita. Yo puedo ir y desmontar un monte natural y hago un análisis y tengo Fusarium, tengo Phytophthora, tengo Phytium. Entonces, lo importante es proteger y convivir con esas plagas y enfermedades, pero de forma que no me afecten mi cultivo ni mi producción, bien, ni mi crecimiento. Y otra cosa muy importante que generan estos productos es, primero, que son inductores de tricoderma, poseen un pequeño porcentaje de tricoderma, eso genera un rápido crecimiento de la raíz y aparte la tricoderma genera que evita la entrada de Fusarium o Phytophthora o el complejo de hongos de suelo, digamos, por ocupar el sitio específico por donde suele entrar esa enfermedad. Bien. Y las micorrizas vesículo-arbusculares lo que hacen más que nada es una relación simbiótica para la parte nutricional. Intercambian el nutriente que necesita la planta por azúcares que necesita ese hongo benéfico. En este caso, bueno, es una hortícola, tenemos una comparativa de crecimiento de raíces al poco tiempo de haber realizado el mojado de raíces. Acá se hizo un drench porque venía una bandeja de Speedling y el crecimiento es muy significativo, en frutales se nota más, cómo se establece rápidamente la plantación y cómo evito muchas veces las enfermedades de cuello de planta, podredumbres de raíces, haciendo tratamientos preventivos siempre. Eso en los tratamientos de raíz es muy importante
que lo que yo genero es una relación que va a perdurar en el tiempo, entonces yo capaz que hago 1 o 2 aplicaciones anuales, pero no más de eso. No tengo que hacer aplicaciones constantes en suelo para poder estar manteniendo mi planta sana. Este es un cultivo de nogal que nos agarró una helada muy temprana, estábamos recién en floración, alrededor de 20 de octubre, entre el 15 y el 20 de octubre estábamos, y lo que nosotros generamos un muy rápido crecimiento, como vamos a ver la foto enseguida, de esta planta, y por más que nos afectó parte de la flor, las yemas laterales que teníamos por debajo que no fueron afectadas, nos permitió recuperar bastante la producción. Inducción en brotes de yemas dormidas. ¿Y por qué sale esto como iluminado atrás? No es que fue mal sacada la foto, sino que lo más importante acá es corregir la poda para generar iluminación. Porque si no, esta brindilla que yo genero, que se ve horizontal, en vez de durarme 8 o 10 años produciendo fruta, me va a durar 1 o 2 años, se va a poner cobriza, anaranjada y se me va a morir por falta de iluminación. Y mi calidad de fruta, por supuesto, va a ser inferior. Este es un caso de pulgón, el pulgón verde específicamente. También controla muy bien el pulgón amarillo y el pulgón negro. Está muy comprobado en diferentes cultivos, en alfalfa, que son más complicadas, en nogales, en durazneros. Este pulgón, como ustedes pueden ver, ya tiene un color grisáceo dorado, tiene 3 veces su tamaño normal, y porque ya está parasitado y ya se ha realizado un control total con una sola aplicación. Esto es muy importante porque el vecino que hizo con producto sistémico tuvo que hacer 2 aplicaciones y así todo el pulgón seguía reapareciendo. Bien. Algo muy importante con lo que hay que acompañar al control de plagas y enfermedades, que yo le nombraba la teoría de la trofobiosis, es que todo esto se previene, así como nosotros lo prevenimos con el FFO, por el tan buen efecto que tiene sobre el control de plagas y enfermedades, o que los mantiene en situaciones de plaga secundaria en vez de primaria. Es muy importante en el caso de hongos de suelo, que son hongos del ciclo del nitrógeno generalmente, o en el caso de plagas o enfermedades como las cochinillas, el pulgón, la arañuela, que dependen mucho del nitrógeno que tengo en sustancias intermedias como azúcares simples, amidas, aminoácidos. Es muy importante la nutrición que yo realice, porque cuando yo trabajo con plantas leñosas, yo no aplico el nutriente o el abono cuando la planta lo necesita, y ya voy tarde. La planta necesita tomar el nutriente, lo procesa y lo guarda, para eso tiene raíces, tiene madera y tiene brindillas, y lo va a removilizar muy eficientemente cuando realmente lo necesite. Entonces por ahí es muy recomendable hacer una nutrición preventiva también y no aplicar luego un producto en exceso, sea el producto que sea, y que la planta tiene una velocidad de trabajo determinada por las temperaturas que controlan la velocidad de trabajo de la hoja. Bien, entonces, y la insolación, la radiación, digamos. Entonces, si yo no hago un control preventivo, la voy a empachar, digamos, a la planta, y la planta va a empezar a dejar productos intermedios, como decíamos, y esos productos intermedios que se acumulan en hojas y atraen pulgón arañuela, o en brindilla y atraen cochinilla, o en raíces y atraen fusarium o fitóftora, yo lo puedo hacer preventivo y hacer un efecto y hacer mucho más eficiente en el uso de mis nutrientes. ¿Bien? Que junto con estos productos yo voy ganando cada vez más eficiencia y reduciendo los costos. La cochinilla de piojo de San José. Vemos un parasitismo que hemos logrado muy bueno en nogal, pero también en manzana. Acá tenemos un efecto más marcado en parasitismo en pulgón, esto es en caso de duraznero, en una foto muy buena que tenemos, entonces la quería poner. Pues son pulgones mucho más agresivos que por ahí los tocan en las plantaciones de pecano, de nogal o de manzana, porque el Mysus persicae es el pulgón más agresivo que hay en la naturaleza. Ustedes ven cómo hay 3 bolitas doradas, esas bolitas más las exudas que se ven, es porque los pulgones han ido muriendo. Y fíjense la cantidad de pulgones, cualquiera diría el nivel de daño económico es un pulgón por foliolo o por hoja. Ustedes fíjense la cantidad de parasitismo que tenemos y el daño ha desaparecido. Bien, no hemos tenido mayores daños. En esta segunda diapositiva de pulgón
bueno, ya tenemos solo las exuvias que se ven de la muerte de los pulgones. En el caso de la sarna del pecán, es una enfermedad que le estamos controlando. No sale en la última presentación que yo mandé, salía unos ejemplos en pecán, de sarna o triofaera, pero bueno, los comento yo y después saltamos a la de rejuvenecimiento de la parte basal. En enfermedades foliares y de fruto, como la sarna del pecán, hemos tenido muy buen control sobre la enfermedad, siempre previniéndolo, sabiendo que yo si tengo altas humedades y temperaturas para que desarrolle esta enfermedad, hago el control preventivamente y siempre lo trato de conjugar con algún insecticida que haga falta por algún caso en particular. Bien. Siempre tengan en cuenta que nosotros no nos salimos del plan de curaciones normales, siempre hacemos la misma cantidad de curaciones y generalmente manejados por el monitoreo de plagas y enfermedades de la temporada. En el caso de triofaera, que es la muerte regresiva o dieback que se produce en las brindillas, hemos tenido muy buen control sobre las mismas. Para eso siempre recomendamos un control en el 80% de caída de hojas en otoño, sobre todo cuando tenemos temperaturas húmedas, porque la enfermedad tiende a meterse por donde se desprende el pedicelo de la hoja, por ese sector que es bastante húmedo, tiende a meterse la enfermedad. Así que con eso nosotros la prevenimos, siempre hablamos de prevención. Y una gran diferencia que tenemos en esto, que lo notamos en esto y lo notamos que sea en otras enfermedades, por ejemplo en ovidio en zanahoria, que tengo la foto, si quieren alguien la pide después yo se las mando, es que a diferencia, por ejemplo, de un tebuconazole, pues nosotros hicimos ensayo con el productor, porque él siempre aplicaba tebuconazole, el tebuconazole, la gran diferencia es que controla el hongo, pero la planta sigue estresada. El FFO controla el hongo, pero la saca del estrés. Entonces la planta recupera el crecimiento, no pierde producción, no pierde tamaño y gano tiempo en mi crecimiento y en mi producción de mi planta. Bien. En el caso de Fusarium, ya sea en raíces o vía foliar, hace un muy buen control el FFO, siempre preventivamente, como decíamos, con condiciones predisponentes. Hoy en día todos tenemos cualquier sistema de monitoreo de humedad y temperatura de acá a 15 días, así que sabemos cuándo podemos realizar el trabajo. Este producto nos da el beneficio que por más que llueva, a las 3 horas de haberlo aplicado no necesito volver a repetir, sí monitorear, pero no repetir, como si producen otros productos de efecto un poco más de contacto. Bueno, lo que decía en el rejuvenecimiento en la parte basal, esto es muy importante para aumentar la producción y que la planta no se me vaya en alto buscando iluminación y perder mis brindillas basales. En el tema de desinfección de suelos, hemos tenido un muy buen efecto, sobre todo en suelos salinos, mojando el cuello de la planta una vez en la temporada o 2 veces si hace falta, con una solución al 10%, y genero un crecimiento más rápido de raíces, una salida del estrés salino que yo tengo, y colonizo el suelo con estos hongos y bacterias que a mí me benefician porque me generan mayor crecimiento de raíces y la cabeza de la planta, así como dicen los productores biodinámicos, está en el suelo, no está en la parte aérea, bien, está en el suelo. Ahí se realiza todo el desarrollo hormonal en el invierno para todo el crecimiento inicial y cuaje de la planta. Luego la planta conecta con los largos del día, con las temperaturas y todo. Es muy importante porque estos productos, como hablábamos de los hongos y bacterias, ocupan lugares que son sitios específicos por donde entran generalmente las plagas o enfermedades y genera un nuevo equilibrio en el suelo, que esto me genera un suelo más sano y más productivo. Y todos estos hongos y bacterias actúan a través de la simbiosis, como decíamos, y del mutualismo, que es para la defensa de las plantas, como hablábamos de tricoderma o micorriza, que hacen un intercambio de azúcares por aminoácidos o antibióticos que produce el hongo para la planta. Esta es la foto que les quería mostrar, es del cultivo de nogal que les había mostrado antes, de la helada entre el 15 y 20 de octubre, perdón. Y este es el crecimiento nuevo. Ustedes si ven, se ven los mocos, cómo han sido afectados, pero cómo hay mocos nuevos ya creciendo.
sin enfermedades, porque no ven que la bacteria haya doblado el moco y se está estirando, y cómo los brotes van creciendo, y esto sin haber hecho ninguna intervención en la planta de poda ni nada, sino que solo riego y estimulación para salir del estrés. Y siempre acá el tema más crítico son los costos, porque los agrónomos hoy en día y los productores nos convertimos en economistas, sobre todo con las variaciones que hay hoy en día de costos, que ya los productos varían en dólares y no en pesos. Entonces, es muy importante porque yo voy a hacer un manejo preventivo y haciendo un combo entre el manejo preventivo y la eficiencia de uso de nutrientes, pues ustedes van a ver que no van a hacer falta aplicar boro, zinc, magnesio, cobalto, molibdeno y cada vez son más los micronutrientes que nosotros necesitamos aplicar para cubrir las demandas del cultivo. ¿Y por qué? Por todas estas relaciones simbióticas que yo les nombraba. Entonces yo reduzco los costos sustancialmente. Aparte, al no hacer efecto rebote de las plagas o enfermedades, yo no necesito estar curando a cada rato. Y estos costos de una reducción del 30% no incluyen lo que es la amortización de maquinaria, costos de empleados y todo lo que tengo que realizar extra para poder curar. Como les decía, no produce un efecto rebote en la plaga o la enfermedad. Hay efectos simultáneos que incluyen el control de plagas y enfermedades y la bioestimulación de la planta. Entonces, con un producto yo estoy haciendo las dos cosas. Hay aumentos significativos en la producción, en el calibre y en el llenado de la fruta, sobre todo cuando yo puedo arrancar antes de caída de hoja en otoño, porque aumento la tasa de la translocación, o sea, la cantidad de sustancia nutritiva que yo voy a guardar en mi planta para poder arrancar la primavera siguiente, porque de eso dependo en plantas leñosas para arrancar la primavera siguiente. Y si no sé cómo terminó mi planta o es una finca que compré nueva o tengo la duda, hoy en día es mucho más fácil hacer un análisis de arginina y almidón en raíces, un análisis muy simple, hay laboratorios muy serios a nivel nacional, son productos de análisis que valen entre 42 y 46 dólares, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que lo que yo voy a ahorrar o aplicando el nutriente en el momento adecuado o lo que yo voy a ahorrar aplicándolo según la dosis correcta, me paga altamente los costos de producción. Hay una mejor relación entre el costo-beneficio respecto a bioestimulantes del mercado. Como yo les decía, hemos probado con muchos bioestimulantes argentinos o chilenos y los efectos del FFO son superiores a los otros y se ve la diferencia también porque aparte está controlando plagas críticas como pulgón o arañuela que tienen una capacidad de resiliencia muy alta. Y lo otro muy importante, que no necesito andar repitiendo curaciones una vez que han pasado 3 horas desde la aplicación. Bien, inclusive si nosotros estamos curando y a las 2 horas cae una lluvia, bueno, pero yo necesito curar capaz que una quinta parte del lote y no todo el cuartel que he estado curando. Bien. Bueno, este es un certificado viejo, hoy en día el producto está certificado por SENASA, ya no certifican más las certificadoras de hace 2 o 3 años, si no me equivoco. El producto tiene el número de registro 20.703, está registrado para producción orgánica y convencional, también está registrado para producción orgánica en Europa, se está utilizando mucho en Europa para la parte hortícola, olivos, cítricos, viñedos, y en la Argentina está teniendo un crecimiento exponencial justamente porque hay mucha demanda de productos de menor impacto. Hoy en día se está tendiendo mucho hacia la producción integrada, orgánica, biológica, porque es lo que demandan los mercados. Se está demandando seguridad alimentaria, sobre todo que hay más estudios sobre eso, sobre los efectos antioxidantes de una producción orgánica respecto a una convencional y mil cosas que van surgiendo. Hay muchas páginas a nivel mundial para estudiar esas cosas. Hay mucho para investigar, hay mucho para medir, pero bueno, son herramientas muy valiosas que nos dan soluciones simples sin ser más caras. Y bueno, hoy en día están funcionando muy bien en muchos cultivos y está creciendo mucho, mucho la demanda por todo lo que nombramos. Así que bueno, muchas gracias. Cualquier pregunta que haya o duda o lo que sea, yo en la presentación nueva, que sale algo más de Pecan, les mando también mis datos por cualquier duda que surja o pregunta o lo que quieran. Estamos siempre disponibles para poder ayudar. La idea siempre es armar, no que alguien tenga la información, sino armar, sirve más
que, como les decía recién, sirve más que gente experimentada como Julio Merlo del Alto Valle comparte información conmigo y con otro ingeniero de San Juan o de La Rioja, que estar solo y tener una sola información. Bien, así que esa es la idea de poder siempre estar intercambiando y enriqueciendo más la información que tenemos. Muchas gracias. Bueno, Andrés, gracias a vos por Buenas. esta charla. Enrique, Bueno, sí, si querés pasar a las preguntas. Bueno, dale. Ahí tenemos varias preguntas, algunas por el chat y otras que me llegaron por privado. La primera, vamos por el chat primero. Buenas tardes. ¿Cuándo, cómo y cuántas veces se aplicaría en Pecan? Esa es una pregunta. bien. Mirá, generalmente nosotros lo que recomendamos son una cura pospoda, eh, terminando la temporada después de cosecha, siempre hablando, hacemos una cura caída de hojas, como les decía, el 80% para el control de botriofaera, una cura pospoda que lo que genera una limpieza de la brindilla de cualquier enfermedad que haya, y aparte me genera una estimulación más ordenada de las yemas, o sea, rompe un poco la dominancia, y esto para generar frutos más homogéneos. No es que me adelante la brotación, no es un producto para romper dormancia, sí es un producto para estimular uniformidad de brotación. Y después, la misma cantidad de aplicaciones que ustedes realizan para el control de enfermedades, que puede variar según los años, porque a nosotros por lo menos nos viene variando mucho el tema del desarrollo de plagas y enfermedades según las humedades y las temperaturas, ¿bien? Sobre todo la humedad. La humedad nos define mucho la supervivencia de huevos de plagas o de poras de enfermedades. Ok. Concentración en la tancada y volumen de aplicación que vos recomendarías. Mirá, nosotros lo que hacemos, si ustedes quieren después, lo que se puede hacer, nosotros hacemos una recomendación según el tamaño de cultivo o según el área foliar de mi cultivo, ¿bien? Tiene que estar referido al área foliar porque la cantidad de litros que yo voy a aplicar por hectárea de solución va a depender del tamaño de mi planta, lógicamente, es como si usted toma un remedio, no es lo mismo que lo toma un niño de 3 años que uno de 50. Pero es muy Correcto. importante el mojado, recomendamos, por lo menos en las primeras aplicaciones, hacer uso de tarjetas hidrosensibles para ver cómo estoy uniformizando mi mojado de plantas, eso es muy importante, y según el área foliar también va a variar la dosis. Nosotros tenemos plantaciones que empezamos con 5 litros por hectárea y terminamos en 12 litros por hectárea en plena área foliar, y hay cultivos que empezamos con 8 litros por hectárea y terminamos con 20, 22 litros por hectárea en plantas en plena producción de 7,5 metros de altura, con la línea de plantación totalmente cubierta en forma de seto. Así que eso lo podemos armar, no hay ningún problema, pero yo no me animo a dar datos fijos porque Buenísimo. no le va a hacer aplicar a un productor con una plantación nueva a 8 litros porque va a ser una locura. Bien. No hay problema. No le va a producir ninguna toxicidad, pero sí va a ser tóxico para el bolsillo. Bien, sí, totalmente. ¿Cantidad de impactos que deberíamos ver en esa tarjeta hidrosensible? Mirá, más o menos estaban como entre 60 y 80 impactos, creo, Perfecto, Sí, sí. respondido. Para hacer, nosotros en el norte, yo tengo una pregunta del norte, plantamos Sí. mayormente plantas en contenedores. ¿Qué cantidad recomendás para hacer un drench en plantación en plantas en contenedores? O sea, cuando vos 50%. plantás en ese hoyo. Sí. Ok, Sí, al 50%. Es totalmente recomendable. No te digo menos porque varía el efecto. bien. Ahora había otra acá. Cuando ponía que genera rebrotes internos, Sí, eso es activación de yemas secundarias. claro. No, lo que activa son yemas o sea, podés producir dos cosas. Y esto va a estar agarrado muy fuertemente de otro punto crítico de control.
Para que tu madera Ujú. responda, ya sea con yemas secundarias o yemas adventicias en madera vieja, en madera de 20, 30 centímetros de grosor y buena corteza, se pueden generar yemas Sí, adventicias y puede crecer. ¿Cuál es el punto crítico? La alimentación. Si la madera está vacía, va a ser difícil que genere yemas. Bien, a medida que la madera está más llena, va a tener mejores yemas y me va a dar, por la bioestimulación que genero, mayor largo de brindilla. Pero la bioestimulación se produce en ambas, en yemas secundarias bien, por romper la dominancia que decíamos, pero también en yemas adventicias que por ahí en la parte baja de la planta se me han secado las brindillas, pero me genera renuevo de brindillas sobre yemas adventicias. bien. Tenía que ver con una de las preguntas anteriores. Acá hicieron una Sí, pregunta, porcentaje de disolución en el tanque de la pulverización. Yo la hago un poquito más específica para tirar un dato más específico. En 1000 litros que va a aplicar por hectárea, ¿qué concentración sí. recomendaría? Con mojado de esos 60, 80 impactos. Y mira, en 1000 litros por hectárea tenés que estar hablando de unos 5 litros de FFO. 5 por 1000, Ajá, sí, sí, ponele 500 centímetros en los 100, por hectolitro. en 100 litros. Bueno, estimo que está respondida. Quedaba una Sí, más. igual Sí, están mis datos en la presentación, me pueden escribir al privado, me mandan un WhatsApp y se responde, no hay ningún problema porque por ahí es mejor bien, ver el tamaño de planta, la foto para poder responder. totalmente. Una más me queda. Sí, En condiciones de estrés, que normalmente sí, ocurren post floración en pecan, si no es la primavera, es post cuaje. sí. ¿Recomendás anticiparnos y con cuánto tiempo de anticipación aplicar este producto y posterior a un estrés, por ejemplo, piedra, con cuánto tiempo lo aplicaría? Bien. Mira, en floración yo recomiendo, inclusive estamos recomendando, porque el producto no es fitotóxico, no te produce, por ahí algunos cobres producen alguna toxicidad en flores de lo que es nogal. Entonces, pero el FFO al no tener toxicidad, generalmente hacemos una aplicación pre-floración y otra en cuaje. Bien, lo Bien, que buscamos ahí es aumentar la mayor cantidad de fruta posible y aparte que toda la fruta que cuaja o que está por cuajar quede agarrada, o sea, un efecto de agarre de la fruta. Y respecto al granizo o helada o cualquier estrés, tiene que ser lo más rápido posible. Mientras más rápido sea mi aplicación, más rápido, sin aumentar dosis, pero más rápido va a ser la respuesta en la recuperación de la planta. Porque no, perfecto, como que no entra tan profundamente en el estrés la planta, ¿bien? perfecto. Creo que está respondido. No sé si hay alguna más que te haya llegado, Belén o Agus. Por mi parte ya no queda ninguna más. Por acá tampoco. Bueno, yo tengo una pregunta para hacerte, Andrés. Tengo entendido que el Sí, producto se puede aplicar tanto en forma foliar como aplicación al suelo. sí, Bien, ok. En realidad, al ser un corrector, no, es un complementa a tu, digamos, tu fertilización en el campo. No es que vos estás, eh, digamos, dejando de fertilizar y no harías una transición para usar directamente esto solamente. no, 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 no. A ver, yo en un cultivo en cualquier cultivo, yo sé cuántas unidades necesito de nitrógeno, de fósforo, de potasio para obtener tal producción. Bien, ese esquema, lo único que modifico es que yo en el caso del fósforo y del potasio, yo aplico el 70% en los primeros años. No necesito aplicar el 100% de las unidades requeridas. Bien. En el caso de micronutrientes, casi que yo siempre recomiendo que se basen en análisis foliar, pero casi que desaparece la aplicación de micronutrientes, porque justamente el FFO tiene micronutrientes, pero aparte genero a través de las raíces una toma muy rápida de micronutrientes que son muy efectivos para la planta. Bien. Pero no recomiendo reemplazar directamente
los nutrientes por el FFO, ¿bien? Siempre hay que ir midiéndolo y sobre todo en producciones orgánicas anda muy bien. Nosotros este año en mi quinta, en la quinta de mi familia, lo que hicimos fue aplicar en suelo la mitad de dosis de un abono nitrogenado cualquiera. O sea, necesitábamos 100 unidades, aplicamos 50 unidades de nitrógeno con compost y con FFO. Y lo que nosotros obtuvimos fue un aumento del 65% de la producción en esa parcela. Entonces, siempre vamos evaluando, pero no es tirarse a la pileta, ¿bien? Es un producto bioestimulante, tiene micronutrientes, pero no es un abono nitrogenado, por ejemplo. Bien, sí hace que el nitrógeno sea mucho más eficiente. Si yo, por ejemplo, aplico un abono sintético a base de nitrógeno, yo voy a tener una eficiencia del 65%. Bueno, con el FFO va a ser del 85%. Entonces yo tengo que aplicar menos, puedo aplicar menos. En el caso del potasio, del fósforo, también, o del magnesio, va a ser también un 70% que tengo que aplicar, no más de eso. Y siempre recomiendo seguirlo con análisis foliar para hacer la corrección rápida. El análisis foliar en una semana está listo y yo sé cuánto tengo que aplicar. Y es más barato eso que aplicar por aplicar. Bien, y haciendo un plan así de reducción vos de tus abonos sintéticos, ¿no? ¿En qué momento lo Sí, aplicarías al suelo? ¿Habías dicho en los pics radiculares? el FFO. Claro, Sí, el FFO yo lo aplico en los pics radiculares generalmente, ¿para qué lo aplico? Para estimular un rápido crecimiento de raicillas nuevas, raicilla blanca, y para generar esa uniformación, esa mejora en el estado hormonal de mi planta, para iniciar la primavera y el verano. Y después lo continúo con bien, las aplicaciones foliares. Lo bien, que sí bueno, vemos con las aplicaciones de suelo y foliares, que eso yo lo remarco mucho, que en las enfermedades de suelo, por el equilibrio que yo le doy con el FFO, estas enfermedades en una temporada, en menos de una temporada, desaparecen. O sea, si yo tengo 100 plantas afectadas, voy a tener 10 en la siguiente temporada. Bien, es impresionante la respuesta sobre las raíces y sobre la planta es impresionante. Es muy, muy bueno y ni siquiera con producto de síntesis estábamos logrando el efecto que estábamos teniendo. Bien. ¿y qué dosis usás cuando lo aplicas al suelo? Mira, en plantaciones adultas nosotros estamos aplicando entre 15 y 20 litros por hectárea, dependiendo del tamaño de la planta. En plantaciones nuevas, yo lo que recomiendo es mojar raíces en plantación y luego hacer una aplicación al 10% mojando cuello de planta. Bien, eso es lo que recomendamos. Y en plantas que tengan fusarium o fitóftora, que ya tienen la enfermedad y que encima, si yo podo la planta enferma, después le transmito con los elementos de poda a las demás plantas, entonces ahí lo que hacemos es una prevención haciendo esto. Nosotros marcamos las plantas enfermas y las curamos al final. Y vamos desinfectando el elemento de poda, sea podón, tijera, podón de altura o serrucho de altura, lo vamos desinfectando con una solución de cloro al 5%, como la que preparamos para limpiar el suelo de la casa. Eh, y a esas plantas enfermas sí le hacemos, cuando tienen el ataque, dos aplicaciones, una en agosto y una en caída de hojas, que es cuando se producen los pics radiculares más fuertes, con 1 litro de FFO por planta con 40 litros de agua. O sea, yo puedo aplicar, decir, bueno, tengo 10 plantas, le pongo 10 litros de FFO y 400 de agua y voy haciéndole en una taza, voy mojando bien, bien el cuello. Un punto que es muy, muy importante para que el FFO sea efectivo es el agitado. Eso lo comprobó este colega del Alto Valle, Julio, y es impresionante la respuesta cuando yo agito el producto o si no agito el bagging box en el que viene. Es impresionante la respuesta porque se activa el producto y se activan los microorganismos, justamente, el principio activo. Bárbaro, Andrés, muy completo. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Bueno, Enrique, no sé si querés cerrar. Si hay alguna otra pregunta.
Bueno, creo que ya están todas. Agus, no tengo nada, yo no tengo nada más. Muchas gracias. Bueno, ok, entonces Andrés y Joaquín, gracias por su amabilidad y su tiempo. Una excelente charla y le agradecemos a todos su presencia. Y bueno, los saludamos hasta la próxima charla. Muchísimas gracias por todo. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Y cualquier cosa que necesiten más información, lo pueden contactar a Andrés o pueden ingresar a nuestra página web. Repito, hay documentación, hay testimonios de ingenieros, de productores, que les pueden seguir dando información sobre nuestra enmienda. Y Okay, yo agradezco Joaquín. también a ustedes, agradezco la participación y las preguntas. Y bueno, ahí yo esta tarde le envié a Belén había modificado un poquito la presentación con unos efectos más sobre Pecan. Está enviado y ahí salen mis datos para que cualquiera que quiera escribirme por cualquier duda, lo que sea, estamos disponibles. Genial. Andrés, sí, mira, yo volqué los datos ahora en el chat general y vamos a subir Bien. esta charla, la grabación, y voy a subir la presentación que me enviaste y bueno, va a estar todo actualizado en la página web de la Cámara para que la puedan volver a escuchar o aquel que no pudo poder hacerlo. Gracias. Bueno, buenísimo. No, por favor, gracias a vos. Muchas Bueno, gracias. muy bien, un abrazo a todos y todos. gracias por... Abrazos. Bueno, que anden Hasta muy bien, luego. un gusto. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, un Buenas abrazo.